la palabra del Señor. Gracias a Dios, estamos muy contentos estamos muy contentos hoy de oír la palabra de Dios de parte de nuestro hermano Pavel. Lo conocemos ya 3 años. ¿Quién conoce aquí a Pavel? ¿Quién estuvo aquí en el último encuentro de hombres? Conocemos a Pavel. Pavel es un pastor en Jerusalén y en una iglesia eventina, así se llama. El Señor los fortalece y Dios ha hecho de que haya una buena conexión entre nosotros, lo ha, lo ha hecho Dios. Y hoy va a venir a compartir la palabra de Dios con nosotros y que por medio de él el Señor sea hablando. Así de que hoy va a dar la prédica en ruso y voy a traducirla al español, así de que necesito, al costear al hebreo, así de que necesitamos de la gracia de Dios. Tal vez la familia de Pavel puede levantarse. No son todos, pero son parte de la familia de Pavel. Así que nosotros queremos bendecirlos también a ellos como familia. Bueno, hola a todos ustedes. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Nosotros los conocimos a ustedes como iglesia cuando nosotros subimos al país, emigramos al país. Algunas veces estuvimos acá en la iglesia y fuimos muy bendecidos de estar aquí con ustedes. Y estamos muy contentos de que tenemos una buena conexión con ustedes hasta el día de hoy. Dios nos ha bendecido, tenemos 7 hijos. Yo también he crecido en una familia creyente. Mis padres también eran creyentes. Desde desde una edad muy temprana, el Señor me ha llamado al servicio y yo aprecio mucho esto. Cuando tenía 17 años, yo, yo dejé mi casa y viajé 3000 kilómetros para predicar la palabra. A la edad de los 18 años ya era yo responsable de la iglesia. Y cuando esta iglesia nació, ya a los 19 años era el pastor. Así de que le agradezco al Señor por su llamado, por una vida, por una vida dedicada al Señor. Y yo estoy seguro de que cada uno tiene un llamado. La iglesia tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene su llamado. Y nuestro objetivo es, es contestar ese llamado y, y dedicar toda nuestra vida al Señor y decirle al Señor, tú eres digno. Amén. Dios es digno de esto. Es digno de que nosotros dediquemos nuestra vida a su reino. Amén. Aleluya. Así Dios nos dirigió hasta que llegamos a Jerusalén. Allí empezamos nuestro servicio y vemos cómo Dios, etapa tras etapa, está edificando la iglesia. Sus servidores, Daniel y Costia, nos han visitado y nosotros les agradecemos por esta conexión, por esta comunicación entre nosotros. Lo que yo quiero compartir con ustedes es la historia de Eliseo, alguien llamado Eliseo que recibió un llamado por medio del profeta Elías. Él simplemente estaba en medio de su trabajo, estaba arando el campo
Y de repente Elías pasó al lado de él y él tira su abrigo, su manto. Simplemente tiró su manto así. Pero Eliseo entendió qué significaba eso para él. Eso significaba un llamado. Así que todos tus, ahora, en ese momento, todos tus asuntos y tus planes propios y todas las otras cosas pasan a segundo plano. Y ahora tu vida ahora están basadas en tu llamado. Y en ese momento Eliseo abandonó todo y caminó y dedicó su vida al servicio y al llamado que Dios le había dado. Y yo creo de que ese es un buen ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a saltarnos más esta historia y directamente vamos a dirigirnos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Esta es la época en Segunda de Reyes, capítulo 2, que Dios tenía que sacar, arrebatar a Elías de la tierra, del mundo. Su tiempo llegó al final y hubo una conversación entre ellos y vamos a leer esta conversación. Esto está desde el versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron a ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea ויגלום sobre mí. ויכה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. ויאמר אלישע, ויהי נא פי שניים ברוחך אלי. ויאמר, 10. הקשית Él le לשאול, dijo: cosa אם difícil תראה has אותי pedido. לוקח Si me מאיתך, יהיה vieres לך כן, cuando fuere ואם quitado de אין, ti, te לא será יהיה. hecho así. Mas si no, no. Del 8 al 10. Esto es una historia, una conversación interesante, ¿cierto? Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres pedir? Una buena pregunta. Este es el primer punto que quería yo enfatizar. Las preguntas son las preguntas importantes son las que Dios te hace. Estas preguntas abren el contenido de tu corazón, qué es lo que te importa, cuál es el entendimiento de la vida, cómo entiendes a Dios y tus respuestas y cómo Dios responde a tus respuestas. Eso dice cómo es tu vida. El profeta le dice a Eliseo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedir? Tal vez quieras pedir algo importante, le dice Elías. Él ya le da unas pistas de que él ya no iba a estar junto con él más. Si nosotros pasamos ahora el Jordán, si hemos acabado de pasar el Jordán, es probable de que ya en el camino de regreso tú vas a tener que pasarlo sobre las aguas o de alguna manera, y yo no voy a estar contigo más. Y los milagros no se hacen solos. Entonces Eliseo en ese momento entiende eso. Entonces dice Elías, antes de partir: ¿qué quieres que haga por ti? Le dice a Eliseo. Una vez Jesús le preguntó al ciego, al hombre ciego: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Será que Jesús no sabía? Las personas venían para recibir de él algo, recibir de Jesús algo. Jesús sabía de que él sabía de que él podía quitar la ceguera de sus ojos y de su corazón.
Y preguntaba esto Jesús porque tú tienes que entender lo que tú quieres, tú como persona. Tú dentro de tu corazón debes de entender lo que tú quieres recibir. Tú debes de entender que eres ciego, que tienes una necesidad y pedir lo que tú quieras. ¿Realmente quieres ver? Eso va a cambiar tu vida. Le decía al hombre ciego, no vas a seguir pidiendo bondades de las personas, no serás dependiente de las personas, sino que vas a tener que tener ahora responsabilidad de ti mismo, porque vas a poder ver, ahora tendrás responsabilidad de ti mismo. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado la oportunidad de ver físicamente. Levante sus manos. ¿A quién Dios le ha abierto los ojos? Porque antes éramos ciegos, pero ahora miramos, vemos. Ahora entendemos el significado de la vida. Ahora sabemos de que, ahora conocemos a Jesús, el Mesías. Ahora conocemos la verdad sobre la vida. Conocemos ahora los valores correctos. Pero ahora tú tienes responsabilidad sobre esto. Y a veces es más fácil estar un poco ciego. ¿Qué es lo que quieres? A Jesús en alguna ocasión le llegaron 110 leprosos. Y entonces él les dijo, vayan a los sacerdotes, porque generalmente recibían sanación de parte de los sacerdotes. De- Solamente uno regresó a Jesús y agradeció a Jesús después de haberlos sanado y se postró a los pies de Jesús y lo alabó a Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Preguntó Jesús. Ellos solamente necesitaban ser libres de la lepra. No querían, además de eso, conocerme. Ellos no querían conocerme y solo querían ser limpios de su cuerpo, de la enfermedad que tenían. Y ahora viven una vida buena y ahora todo es excelente. Queridos míos, ¿qué creemos nosotros de Dios? Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ¿quieres que tengas salud? ¿Quieres que te solucione algún problema? ¿Quieres tener dinero? ¿Qué más? Em, Esos leprosos en el asunto de Jesús no regresaron a agradecerle a Jesús ni siquiera. Solamente uno que era samaritano regresó y le agradeció a Jesús y Jesús le respondió de que su fe lo había salvado. Él incluso había recibido más aún de la sanación física algo mayor, no solamente la sanación de la lepra, sino salvación. Aleluya. Volvamos a Eliseo, a la historia de Eliseo. Y él responde a Elías de que el espíritu que tú tienes sea sobre mí duplicado. ¿Y qué tipo de petición es esta tan maravillosa? Él no pide una casa, no pide ninguna sola solución a sus problemas. ¿Qué está detrás de la respuesta de Eliseo? ¿Por qué tú quieres eso, Eliseo? Esto demuestra que Eliseo era una persona que había entendido su llamado. Tenía un objetivo y entendía de que era débil sin Dios. Pero él dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no voy a cruzar el Jordán, pero tú sabes que yo no voy a nadar de regreso por el Jordán, atravesando el Jordán, regresando nadando. Vamos a ver a este hombre. Él le dice a Elías, el espíritu que tú tienes, yo quiero que esté multiplicado en mí, duplicado, doble porción de tu espíritu. Él tiene un objetivo y entendimiento de que él no puede hacer nada sin Dios. Nos podemos recordar cada uno de nosotros. Nosotros somos personas
que tenemos objetivos de parte de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios y sin Dios no podemos hacer nada. Y por eso sería bueno aprender esta petición. Dios, dame ese espíritu, dame ese poder, dame esta unción para que yo pueda continuar el camino con el poder del Espíritu Santo. Yo quería enfatizar el asunto del objetivo. Tal vez ustedes oyeron acerca de Billy Graham. Ahora él está en los cielos. En sus últimos años de vida de Billy Graham, él entendió de que su vida estaba próxima a terminar en la tierra. Y él contó en uno de sus mensajes una historia acerca de Albert Stein, acerca de una persona llamada Albert Stein, y Albert viajó en un tren y él revisaba a los que viajaban en el tren y preguntó, déjeme ver su tiquete de tren. Y no encontró su tiquete por ningún lado, el tiquete del tren, ni siquiera en su bolso. Y el inspector que le estaba revisando dijo, está bien, no se preocupe, no pasa nada. Y lo dejó seguir. Entonces Stein miró hacia atrás. El inspector vio de que todavía Albert Stein, que era el pasajero, estaba siguiendo buscando el tiquete por algún lugar, pero se regresó el inspector, le dijo, no se preocupe, nosotros lo conocemos a usted. Y él dijo de que yo también me conozco a mí mismo, sabemos dónde usted viaja. Así que Billy Graham dijo de que que cuando él no esté aquí, yo quiero que ustedes sepan, que no sepan quién soy yo, sino que saber dónde yo me dirijo. Yo no me puedo preocupar por eso. Yo sé por qué he vivido y yo sé hacia dónde me dirijo. Y esto es importante. Es importante saber cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro llamado. Otra persona famosa, John Newton, él evangelizó y predicó hasta el último día de sus vidas. Y las personas, sus familiares le dijeron, ya su memoria no es tan buena, así que no es bueno de que sigas predicando. Pero él sabía de que era un pecador grande y que Jesús era el Salvador grande. Aleluya. Cuando tú sabes tu llamado, esto significa y te dirija lo que eres y tu expectativa de Dios, tu expectativa acerca del culto. Cuando venimos al culto, ¿por qué lo hacemos? Sería bueno de que cada vez que vengamos al culto pidiéramos a Dios dos veces la porción de su espíritu. ¿Ustedes recuerdan a nuestro pueblo que deambulaba por el desierto? 40 años. ¿Por qué saben? ¿Ustedes saben por cómo ellos deambulaban? La palabra de Dios nos dice que cada 40 años sus ropas simplemente se renovaban, sus ropas, también sus zapatos. Se renovaban sus zapatos.
ni tampoco sus pies se hincharon, y, y todas las mañanas recibían el maná. Qué lindo. ¿Alguien puede decir amén? Mm. ¿Qué le faltaban allí a los qué les faltaba allí a los hijos de Israel cuando deambulaban? Nada les faltaba. Tenían ropas renovadas, tenía la salud bien, había maná. ¿Qué faltaba? Faltaba un objetivo entre ellos. Ellos estaban caminando en círculos para que se muriera una generación completa. Tal vez, tal vez hay personas que les parece bien de que esté satisfecho de todas las direcciones. Oraremos para que esto no te satisfaga, porque para esta vida Dios no te llamó. No hay algo bonito en eso. Que 40 años, que 40 años sigas caminando en círculos. Sigues con tus ropas renovadas, pero no estás avanzando a ningún lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si tú no tienes un objetivo y no hay gloria a Dios, y si no hay fe, Dios dijo, Dios dijo, conquisten a Canaán, pero no tenían fe ni tenían obediencia, les dijo al pueblo de Israel. Pero tenían la bendición de que sus ropas no se gastaban y tenían comida. Pero Dios nos llamó a cosas más grandes. Tenemos un objetivo. ¿Tienes tú un objetivo? Traer gloria a Dios con tu vida. Ser de bendición a personas alrededor nuestro, a edificar la iglesia, predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Mis pies están un poco hinchados porque ayer jugamos fútbol. Jugamos juntos con los niños. jun- Jugamos con personas que no son creyentes, que no creen, no conocen a Dios. Y después tomamos té juntos y les evangelizamos, les predicamos algo de la palabra de Dios. Y ellos siempre se reúnen con nosotros y se quedan hasta el final oyéndonos, y cuando nosotros nos levantamos para irnos, ellos se levantan junto con nosotros. Y yo estoy muy contento por eso, porque podemos evangelizar la palabra de Dios. Aleluya. Eliseo entonces le pidió a Elías doble porción de su espíritu. Sí, pero ¿por qué pides tanto? Dice Elías. Nosotros somos al contrario, a veces pedimos la mitad de las cosas, pero aquí Elías pide la doble porción. En la vida de Eliseo, lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de él, por medio de él ocurrieron 2 veces más milagros que los que ocurrieron por medio de Elías. Él quería esto, tenía un llamado, sabía la importancia de esto. Tengo un objetivo muy importante en la vida, decía Eliseo. Tengo serios objetivos en mi vida y necesito para cumplirlos de Dios. En Hechos capítulo 1 hay una situación similar. Jesús dejó a los discípulos y con su última conversación, desde el versículo 6, Hechos 1:6.
Eh, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, המשיב Señor, אתה בעת הזאת ¿restaurarás את el reino המלוכה a לישראל? Israel en este tiempo? ויאמר Y les עליהם, dijo, לא no לכם os toca a לדעת vosotros העתים saber los tiempos והזמנים o אשר las יעד sazones האב que el Padre בשלטונו, puso en su אבל sola תקבלו potestad, גבורה, pero בבוא recibiréis עליכם poder רוח cuando haya הקודש, venido sobre vosotros el והייתם Espíritu עדי Santo, y me seréis בירושלים testigos en ובכל Jerusalén יהודה y en toda ובשומרון Judea, en ועד Samaria y קצה hasta lo último הארץ. de la tierra. Aleluya. Jesús dijo de que ustedes van a recibir el poder cuando sea derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Se puede hacer una pregunta. ¿Será que dentro de nosotros está el poder? ¿Cuál es este poder? ¿Será que se puede ver por medio de mí el poder? Que tu vida es distinta a la vida de los que no tienen el poder. Eliseo entonces regresó ya solo, sin Elías, y habían algunos profetas que lo veían desde lejos y lo vieron, y, y Eliseo obró. Tenía el poder. Aleluya. ¿Cuántas palabras? ¿Qué es el poder y para qué es el poder? Yo creo que primero que todo, el poder es para que vivamos una vida piadosa. Lo que no podía hacer la ley, lo hizo por nosotros Jesús. Él rompió el poder del pecado y Él nos dio el poder para vencer al pecado. Yo me acuerdo a mí mismo a la edad de 13 años y yo estuve en un culto y cuando estaba de regreso a casa yo tenía que caminar y yo me acuerdo de que muchas veces yo caminaba y simplemente lloraba y yo me enojaba con los que predicaban. Simplemente yo escuchaba una y otra vez cómo debía yo ser y yo quiero ser así, pero no logro ser así. Yo estaba enojado. Solamente a mí me es difícil estar allí. Yo lo sé todo y ya lo puedo decir a otros, pero yo mismo no logro ser así. Y esto fue hasta un momento, hasta que tú conoces a Jesús. Antes no podías lograrlo porque el poder está en Jesús, porque el poder está en la sangre de Jesús. Es el Espíritu Santo que te da la gracia para vencer el pecado. Pasar los problemas, perdonar a quienes te han ofendido. A mi pesar, hay entre nosotros los creyentes, hay personas que no tienen el poder de perdonar, no tienen el poder de vencer el pecado o, o traer fruto en medio de la rutina diaria. Nosotros vivimos en Jerusalén, en la parte norte, cerca al desierto de Judea. Y desde nuestra casa se puede ver, desde la ventana se puede ver el desierto de Judea. Ustedes saben de que florece el desierto en invierno cuando no hay calor y cuando hay precipitaciones. Pero cuando hay calor fuerte, allí no hay nada verde, todo es seco, todo es vacío. Pero nosotros estuvimos en un lugar, lo vimos desde nuestra casa, se llama En Prat, Nahal, y por ahí pasa el arroyo Prat, Nahal Prat. Es como un valle en el desierto. Y allí crecen árboles grandes y todo allí es verde. ¿Por qué?
porque allí hay una fuente, manantial de agua. Aleluya. Y los árboles crecen allí. Y este árbol que puede estar verde y traer fruto en todo momento. Está escrito en la palabra así, un árbol que puede dar fruto en todo momento. Y si incluso durante todo el año no ha caído lluvia, para ese árbol no le importa. Él ni siquiera sabe de eso. ¿Por qué? Porque allí hay un poder. Sus raíces están al lado de las fuentes de agua. En nuestras vidas hay diferentes tiempos, diferentes periodos de tiempos. Yo sé de que algunos de ustedes tal vez conozcan qué es pasar de un país a otro y eres como una planta que lo eh, quitaron de un lugar y lo pusieron en otro lugar y todo cambia, también tus alrededores cambian, tu sociedad cambia y nosotros a veces perdemos el poder, dejamos de florecer, dejamos de traer fruto. Pero la palabra de Dios nos dice que si nuestras raíces están cerca a las fuentes de aguas, si nosotros sabemos cuál es el origen del poder, tú puedes traer fruto. Tú seguirás siendo fiel a tu llamado, tú seguirás amando la iglesia, seguirás amando a Dios sin, nin- sin que tenga lo otro, sin que lo otro te influya. Si a pesar de que cambien las circunstancias, a pesar de que cambien las personas alrededor tuyo, tú estás todavía plantado en Dios, estás profundizado en Dios y sabes de que tu poder está en Él, porque tú has aprendido como Eliseo. Como dijo Eliseo, dame más poder duplicado. Yo sé de que yo no puedo sin ese poder. Si tú estás conmigo, y ese era el secreto del origen del poder. Yo estaré contigo, dijo Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Otro objetivo por el cual Dios nos da su poder para un servicio efectivo, para nuestro servicio efectivo de evangelizar la palabra de Dios, de traer el reino de los cielos acá a la tierra. ¿Decimos amén? Digamos de nuevo, amén. ¿Será que se puede pedir de que sean más activos? ¿Amén o no? Si no están de acuerdo, pues digan no. Yo me acuerdo cuando venimos de Ucrania y vinimos a vivir a la ciudad, a la península de Crimea y era joven y era pastor allí y yo me acuerdo de esa situación y yo crecí en una iglesia que era más de 1000 personas y allí había muchos hermanos serios y de repente yo era una persona muy joven de 18 años y tenía yo que predicar en esa iglesia y allí teníamos que edificar una iglesia. Eso fue en una ciudad de allí, del sector. Es como la ciudad capital, es como en una región islámica de ese lugar. Y yo solamente voy a contar una historia que Dios nos permitió pasar. Dios nos,
Dios nos permitió pasar por algo parecido a lo que Eliseo pasó, similar a lo que Eliseo pasó, y lo voy a contar ahora. Cuando Eliseo regresó después de que Elías fue arrebatado, él tomó su manto, el de Elías, él lo enrolló, y cuando llegó al Jordán, y él pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Será que el Dios que estuvo junto con Elías está junto conmigo ahora? ¿Será que hay Dios? ¿Será que hay Dios ahora? ¿Hay Dios ahora como en la generación anterior? ¿Será que es el mismo Dios ahora como fue en el primer siglo? ¿Será que el Dios de ahora es el mismo? ¿Dios ha cambiado? ¿Será que es el mismo Dios de antes quien está con nosotros ahora? Y entonces el Jordán se abrió. Yo me acuerdo cómo nosotros evangelizamos. Yo no sabía qué era el Islam, ni sabía cómo predicar a los musulmanes. Después nosotros pasamos por capacitaciones, pero en el primer año nosotros intentamos incluso ponernos esas como kipa que los musulmanes se ponen, o, o como una especie de periódico también, no sé, que tienen ellos. Un día nosotros conocimos a alguien en una tienda, él era musulmán, él era mayor que yo, más o menos como 8 años mayor que yo, y empezamos a evangelizar allí en la tienda. Jesús es el Mesías, decíamos, y él se ríe de nosotros, se reía de nosotros. Ustedes tienen su fe, yo tengo mi fe. Entonces nosotros le dimos como regalo una Biblia, pero, pero él estaba muy no interesado en venir a la iglesia. Nosotros nos encontramos en un edificio, y yo me acuerdo que una vez yo bajé desde el segundo piso donde estaba el culto, y él estaba allí parado bajo la sombra en un lugar, en un lado, y le dije, ¿qué te pasó? Yo me acerqué a hablar con él, y él me dijo, ¿usted sabe qué? Yo decidí entender. Nosotros ya habíamos parado de seguir visitándolo allá a la tienda, lo habíamos abandonado. La verdad quería entender qué es esto, decía el hombre. Yo crecí en una familia musulmana, y él dice de que decidió hablar con Dios. Y lo que me acuerdo es que yo cerré la puerta y me arrodillé, y yo quería decirle algo a Dios, decía el hombre musulmán. Eso es todo lo que recuerdo. Y yo dije, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Y después de algún tiempo yo recapacité y estaba llorando, y con una fe grande reconocí de que Jesús era mi Mesías. Aleluya. Y entonces yo lo vi a él, y yo dije, Dios, el Dios de Elías es el mismo Dios de hoy. Yo no hice nada por esa persona, pero, pero él lo encontró en su habitación, a este hombre musulmán, y de repente él le reveló la salvación. Aleluya. Él se bautizó, y él empezó a seguir al Señor. Los padres lo echaron de la casa, y simplemente también tanto lo amenazaron a él como a nosotros, pero hasta el día de hoy él sigue con el Señor y sigue predicando la palabra de Dios, evangelizando. Aleluya. Queridos hermanos, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros lo recibimos el poder para servir, y para que nuestro servicio sea efectivo,
para evangelizar la palabra de Dios, orar por enfermos, expulsar demonios, echar fuera demonios, estar en el mundo espiritual. Ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu Santo baje sobre ustedes, como está escrito en Hechos 1. Hermanos, lo que yo quería decir es que sigamos tomando la oración de Eliseo como ejemplo. Oh Señor, el poder que tú tienes, dámelo, dame más. Esto es tan importante. Recordemos otra cosa importante. Satanás siempre querrá robarnos nuestro poder. Él ataca y quiere quitarnos eso porque él sabe que, que si nosotros lo atamos fuerte, podemos nosotros robar todo de su casa. Si tú tienes poder y seguridad y confianza en Dios, si te quitan todo eso, si te quedan la oración, si te quitan la unción, serás no efectivo, serás inefectivo. Así no hay que ser. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? Él no hizo nada para recibir el poder, así nació él. Sobre él se posó el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo venció al león y venció a miles con su fuerza. Pero él no valoraba el poder que tenía. Él jugó con Dalila y después de eso hubo más historias, pero un día Satanás se dirigió a su corazón y le preguntó a Dalila cuál era, de dónde viene su poder, porque usted es tan distinto a los demás, tú eres distinto a los demás. Y al final él descubre el secreto. Mi secreto es que yo soy un hombre de Dios, tengo un pacto con Dios. Y si se corta mi cabello, seré igual como los demás, normal como los demás. Así que, ¿cuál es el secreto de tu poder? ¿Cuál es el secreto entonces de la iglesia? Cuando Eliseo pidió de Elías, Elías le respondió, pides algo muy difícil, pero si tú ves cómo Dios me arrebata, entonces tú lo recibirás. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Tú tienes que ser y poner atención. Si verdaderamente es importante para ti, tú, tú tienes que seguir y seguir viendo, tienes que exigir, tienes que estar con celo, no como Sansón, sino como Eliseo. Eliseos, Elías primero le dice, primero quédate aquí y después tengo que ir a Jericó, quédate acá. Pero Eliseo no lo quiso dejar ir solo. No, no, no. Eliseo dijo, no te voy a dejar. No, yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero eso. Yo no quiero estar sin poder. No quiero quedarme sin unción. No te voy a dejar. Aleluya. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él miró a Jesús, estaba mirando a Jesús, pero en un momento él vio hacia los lados, a izquierda y derecha, y empezó a hundirse. En nuestras vidas, vidas reales, vida de fe,
es, es todos los días caminar sobre las aguas. Es estar dependiendo de la fuerza sobrenatural. Porque nosotros de manera natural nos ahogaríamos, nos hundiríamos en el agua. Hay muchas personas que emigraron a Israel en el tiempo que yo lo hice. Muchos de ellos se hundieron en el agua entre el trabajo y las otras, la rutina. Hay otras personas que se dirigieron y tomaron refugio en el judaísmo. Las personas ya no siguen logrando estar firmes sobre el agua. ¿Cuál es el secreto? No dejes tu mirada de Jesús, porque el poder está en Él. Si lo ves a Él, tú seguirás caminando sobre el agua. Tú vivirás una vida sobrenatural, que a pesar de que naturalmente es hundirse, tú no te hundes. Tú estás gozoso, tú amas, tú sigues evangelizando la palabra de Dios, tú traes fruto. Voy a terminar con el mismo punto. Cuando Eliseo le pregunta a Elías, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Será que está conmigo? Preguntó Eliseo. ¿El mismo Dios de generaciones pasadas será que está con nosotros? Respondan sí o no. Respondan, ¿será que Dios está con nosotros? Aleluya. Si, si por medio del mensaje si por medio del mensaje de Pedro se salvaron muchos en el tiempo de la palabra de Dios, ¿será que aquí también puede ocurrir lo mismo? ¿Será que antes dirán algunos, acá no se puede evangelizar así al aire libre? Pero ¿será que en ese tiempo sí se podía, en el tiempo de Pedro? ¿Qué te pueden hacer? ¿Te quitarán la cabeza? El mismo Dios que era hace 2000 años está con nosotros hoy. Y si Él añadía a los que iban a ser salvos, Él puede seguir haciéndolo hoy. Cuando Eliseo murió y sus huesos estaban enterrados en la tumba, en un momento dado tiraron encima, en un momento dado tiraron sobre los huesos de Eliseo a una persona que ya estaba sin vida y de repente y esa persona revivió. Eso significó la doble porción del poder de Elías. Si tú levantaras a todos los muertos, a pesar de morir, a pesar de estar muerto, seguiré, si sigo yo influyendo a pesar de ya estar muerto, que la gloria sea para Dios. Aleluya. Ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes y serán mis testigos. Eso dijo Jesús en Hechos 1, lo que leímos hoy. Pidamos esto, pidamos ese poder y busquemos eso. Y digamos, yo quiero esto doble. Yo no dejo mi mirada de Jesús. Yo leeré la palabra de Dios diariamente. Yo correré a la iglesia y siempre vendré con la expectativa. Dame más de la vez pasada, con esa expectativa. Que poder salga de ti y que nosotros como iglesia acá en Israel, en el país, estemos llenos del Espíritu Santo y que Dios sea llevándose toda la gloria. Aleluya. Amén. Oremos. Oremos al Señor. Oh Señor Jesús, te agradecemos por tu gracia, por el Nuevo Testamento, por la sangre preciada de Jesús el Mesías, por el Espíritu Santo
y por la iglesia que has hecho, Señor, edificado. Aleluya. Oh Señor, yo oro, seas tú bendiciéndonos con tu poder que has preparado para nosotros. Nos has dado un llamado, Señor. Nos diste un objetivo, una meta. Y no estamos solamente satisfechos con lo que tenemos, sino que queremos hacer el llamado que tú nos has dado acá en la tierra para hacer. Queremos vivir una vida con poder, fuerte, llena del Espíritu Santo. Oh Señor, no dejes que el enemigo nos robe oraciones, nos robe tu poder. Oh, gracia del Espíritu, oh Señor, bendícenos. Danos celo que haya 2 veces sobre nosotros, que en nuestra generación, Jesús, haya tu poder, así como fue en generaciones anteriores, y veamos tu poder, e Israel vea tu gloria, aleluya, y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Gracias, Pavel. Que Dios te bendiga, Pavel. El grupo de alabanza puede subir. ¿Qué más podemos hacer después de un mensaje así? ¿Qué se puede hacer? Queremos pedir del Señor. Queremos ahora dirigirnos al Señor. Estamos dispuestos. Ahora queremos tomar unos minutos y decirle a Dios, oh Señor, te quiero a ti. Tomemos algunos minutos de silencio. Mientras tanto, el grupo de alabanza puede empezar la alabanza. Cerremos nuestros ojos y hablen al Señor desde sus corazones. Él conoce sus corazones, sabe dónde se encuentra. Él quiere más de nosotros. Pero, pero ¿cuánto debemos de cambiar? ¿Cuánto debemos nosotros querer? ¿Cuánto queremos? ¿Cuánta expectativa tenemos de nuestro Dios? Tomemos